Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la sesión Cómo intervenir el riesgo psicosocial en su empresa. Soy Andrea Palacios, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Está con nosotros Milena González. Milena es psicóloga especialista en salud ocupacional, acreditada como consultor para PDA International y certificada y acreditada por Thomas International en la interpretación de análisis de perfil comportamental. Conocimientos y experiencia en la gestión del riesgo psicosocial, evaluación, análisis, diagnóstico e intervención de los factores de riesgo, manejo y coordinación de procesos de selección y contratación masiva, desarrollo e implementación de modelos de competencias, evaluación del desempeño, medición del clima organizacional. Milena, buenos días, bienvenida. ¿Me escuchas? Milena, buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todos. Listo, Milena, muchas gracias. Te voy a enviar la invitación para Compartir. compartir pantalla. Sí, señora, ya en este momento debe estar llegando a tu pantalla la invitación para que podamos revisar la presentación. Bienvenidos a todos los que se encuentran saludándonos a través del chat. Muchísimas gracias. Gracias, Luz Ángela, Holman. Muchísimas gracias a todos. Listo, Milena, ya estamos viendo en este momento la pantalla. Perfecto, ya quedaron las diapositivas en pantalla completa. Así que bienvenida nuevamente, Milena. Puedes iniciar la sesión de hoy. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Milena, ya te estoy escuchando bien. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. De verdad que este es un espacio que espero que aprovechen pues al máximo. Supongo que los que se conectan y nos siguen pues tienen alguna relación directa con el tema de riesgo psicosocial, entonces espero que estemos muy activos en las preguntas, levantando la mano para que participen ya sea por vía micrófono, ya sea por el chat, todo lo que pueda compartir con ustedes. Este es un espacio para transferir conocimiento, este es un espacio para que hagamos el tema psicosocial un poco más amigable de lo que generalmente o lo que usualmente lo vemos. Hoy es un espacio abierto para todos los que en las organizaciones manejan el riesgo psicosocial, que en su mayoría no son psicólogos. Y está bien, porque digamos que esto es esta es solo una partecita de todo ese gran sistema de gestión que ustedes tienen que manejar dentro de su área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, quiero, o mi expectativa, pues aportarles un poco a todo ese gran sistema que ustedes manejan. Y tratar de ver el tema psicosocial hoy muy alineado o muy pegado al esquema de los otros sistemas de vigilancia epidemiológica. Este es un sistema de vigilancia epidemiológica más. Lo único que tiene diferente, pues que se maneja, el tamizaje se maneja de una manera distinta, pero finalmente tenemos un procedimiento, se hace un tamizaje, tenemos unos resultados, hacemos una intervención. Digamos que la idea es verlo de una manera ligera y de una manera práctica para su implementación. No logramos nada con muchas baterías aplicadas, con muchos diagnósticos en los escritorios, pero si no hacemos intervención. La idea hoy es motivarlos a que sacudan esos informes que tienen, los retomemos y empezamos a hacer intervención sobre eso. Digamos que vamos a hablar sobre generalidades, vamos a ir de lo macro a lo micro, y para hablar de riesgo psicosocial, pues empecemos por un concepto, ¿no? ¿Qué es el riesgo psicosocial? Están los conceptos técnicos, están desde la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo en Colombia a través de la resolución 2646, pero una forma práctica de hablar de riesgo psicosocial es aquella condición, condiciones o situaciones que alteran mi estado emocional, y lo alteran en términos de frecuencia y en términos de intensidad. Ahí es donde una situación se convierte en un riesgo. Cuando yo tengo una situación
que permanentemente me está generando una alteración sobre mi emoción, y digo permanentemente 7 días a la semana, 8 horas al día laboral, pues estoy entendiendo que la frecuencia, la alta frecuencia y la alta intensidad de esa relación inadecuada con esa situación es lo que genera estrés. Y el estrés por sí solo, pues no es quien afecta mi salud, ¿no? El estrés es quien deriva una serie de enfermedades que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, el riesgo psicosocial es una situación, situaciones que alteran mi estado emocional en términos de frecuencia, en términos de intensidad, y producen como consecuencia unos efectos de estrés. ¿Listo? Luego, lo grave del estrés es que este episodio se convierta en algo reiterativo, y de ahí sí se pueden desencadenar muchas enfermedades. Partiendo de este concepto, les hablemos un poco de la normatividad. En Colombia se habla de riesgo psicosocial desde el año 79. Yo siempre digo que se habla de riesgo psicosocial desde el año que yo nací. Efectivamente, nací en el año 79 y empezamos a hablar de legislación. Digo que nací para esto. El tema psicosocial ha estado reglamentado, pero de una manera o inició de una manera muy general, involucrándose como un sistema más, finalmente como lo que es. Entonces, haga la prevención, gestione el riesgo psicosocial, casi que la directriz para las organizaciones era, o fue en su momento, gestione el riesgo psicosocial, luego cada uno hacía la tarea como mejor le parecía, ¿cierto? Y entonces de ahí nacen muchos programas de bienestar que le apuntaban de manera directa a la prevención del riesgo psicosocial sin hacerlo con ese propósito. Y aún se mantiene esa práctica, ¿no? Todos los programas de bienestar son programas que le apuntan a la prevención del riesgo psicosocial. Entonces, importantísimo que nosotros empecemos a hacer un poco como de historia que hacían nuestras organizaciones o las organizaciones donde hemos estado con relación al riesgo psicosocial, sin llamarlo riesgo psicosocial, los famosos programas de bienestar. ¿Sí? Digamos que lo más cercano a prevención del riesgo psicosocial es todo lo que se hacía en temas de bienestar. Luego otras áreas, selección, contratación, ambiente, horarios, empiezan a tomar también un espacio y un escenario dentro del riesgo psicosocial. Pero el primer escenario estuvo marcado por los programas de bienestar. Conociendo que existe una amplia normatividad, es importante, bueno, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero hay una ley, la 1616 del año 2013, que habla específicamente de la responsabilidad que tienen las ARLs frente a los programas de rehabilitación de salud mental de los trabajadores. Es una ley que nació en el 2013, pero se quedó ahí, como en stand-by. Ahora hay algunos, vemos que hay unos borradores rodando por ahí por internet, ustedes los pueden ver, donde se piensa retomar pues esa ley que estuvo ahí quietica, pero viene con una nueva ley, supongo, como un nuevo decreto, para hablar de todo el tema de rehabilitación. Mire que durante estos años nos hemos centrado en el diagnóstico, y ya las organizaciones en este momento tenemos que estar hablando de intervención, más que estar hablando de diagnóstico. Ya damos por hecho que la gente o las organizaciones ya tienen la cultura de hacer diagnóstico, y que en lo que necesitan ayuda o en lo que necesitan que empecemos a fluir es en el tema de intervención. En el tema de diagnóstico, desde el año 2008 en Colombia, en el año 2008 sale la resolución 2646, y esta establece cómo, quién, cuándo y por qué se debe hacer riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, la resolución nos indica claramente que el diagnóstico de riesgo psicosocial debe ser un tema netamente responsabilidad de la organización. Que aunque muchas ARL lo apoyen, pues digamos que eso puede incluso constituir un delito que nosotros no, que la legislación establece como peculado por apropiación. Es importante tener en cuenta que esta es responsabilidad del empleador, ¿sí? Que no es responsabilidad de la ARL. O sea, no puede usted exigirle y decirle a la ARL, mire, señores ARL, es que necesito que me aplique la encuesta de riesgo psicosocial. ¿En qué puede apoyarlo la ARL? Pues en el proceso de intervención. Pero el proceso de diagnóstico es responsabilidad de la ARL. Lo que ya conocemos, que el diagnóstico debe estar a cargo de un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Que el proveedor, si usted dentro de su organización no cuenta con un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, pues que el proveedor que realice este proceso debe contar con una licencia que tenga el alcance de seguridad y salud en el trabajo.
porque curiosamente nos encontramos con que muchas empresas tienen licencia en seguridad y salud en el trabajo, pero dentro de su alcance no está hacer psicosocial y aún hacen riesgo psicosocial. Pues voy no a suponer, no está bien la palabra, pero voy a asumir que ustedes conocen de repente el ítem donde en las licencias de seguridad y salud en el trabajo nos dan un alcance a las empresas que hacemos riesgo psicosocial y o a los profesionales. Entonces, en ese alcance es importante que ustedes verifiquen que diga riesgo psicosocial. De lo contrario, pues, digamos que también incurro como en una falta en la medida en que estoy contratando a alguien que no tiene la competencia para hacerlo. Aquí, el punto 4 va a resolver muchas de las preguntas que generalmente tenemos y es, ¿puedo hacer la aplicación virtual? Quisiera darles la buena noticia, porque me encanta el tema virtual, y decirles sí, se puede. Pero no se puede por varias razones. Como está concebida la batería hoy, aquí cuando nos dice la resolución, solo deben aplicarse instrumentos validados en el país, el único instrumento que ha hecho el proceso de validación, de validar, de hacer una prueba piloto, de desarrollar un instrumento pensado para la cultura colombiana, pues fue el instrumento que desarrolló la Universidad Javeriana. Desafortunadamente no ha habido otra entidad, otra población que desarrolle un instrumento y lo valide con esta población. Una cosa es que el instrumento sea confiable y otra cosa es que el instrumento sea válido. Cuando hablo de confiabilidad me refiero al tema estadístico, me refiero a los baremos seguramente, pero cuando hablo de validación, pues hablo que está la aplicabilidad dentro de una población, ¿cierto? Si nosotros somos una población que solo tiene una jornada laboral, o que es una ciudad todavía 12 horas, yo no puedo aplicar un instrumento de una ciudad o un país que es 24 horas, porque las condiciones laborales serían distintas. Acá algunos cargos trabajan de noche, la mayoría tiene una jornada diurna, entonces el instrumento que desarrolló la Javeriana fue muy aterrizado a nuestra realidad colombiana. Por eso es muy importante tener en cuenta que yo debo seguir el lineamiento, o el psicólogo debe seguir el lineamiento de aplicar el instrumento validado en el país. El único validado a la fecha es el de la Universidad Javeriana. Cuando uno se remite al instrumento de la Universidad Javeriana, en el manual, en su aplicabilidad dice, aplíquese en papel y lápiz. Entonces, si es el único instrumento validado en el país y esa es la instrucción que me da, pues debo hacerlo papel y lápiz. Pero cuando nosotros los psicólogos empezamos a mirar en detalle lo que pregunta ese cuestionario, nos damos cuenta que efectivamente está diseñado para ser presentado de manera presencial y con el acompañamiento de un psicólogo. Seguramente que cuando haya una modificación de, cuando pensemos realmente, cuando el ministerio y el presupuesto y seguramente que todo se dé para empezar a migrar a la virtualidad, pues seguramente habrá que revisar y cambiar y replantear muchas de las preguntas, quizás no cambiarlas, pero sí replantearlas, para que para que no influyan sobre la respuesta del colaborador si se la envía de manera virtual. Entonces, bien importante que sepan que a la fecha pues no hay ningún instrumento que esté permitido para realizarlo virtual. A veces dice la gente, pues yo cojo el instrumento de la Javeriana y lo monto en un software, seguramente, pero yo no se meten líos con la Universidad Javeriana por un tema de plagio, ¿cierto? O no las empresas, pero por lo menos las que se dedican a este negocio toman un instrumento a beneficiarse de manera, en un tema económico, con un instrumento que tiene pues todos los derechos de autor y todo el respaldo y todo el proceso tanto de la Javeriana como del ministerio. Entonces es importante que usted como usuario final pues lo tenga en cuenta, lo consulte, lo pregunte. Yo siempre digo a la gente, si tiene alguna duda, escríbale directamente al ministerio, es muy fácil. Ustedes si quieren al final por el chat, les dejo un correíto, ustedes hacen la consulta directamente al ministerio, el ministerio les responde, digamos que los temas de consultas de este tipo generalmente las responde rápido, y usted le pregunta, mire, mi caso es este, quiero preguntar, o me dice un proveedor que tiene, hay proveedores que incluso dicen, mire, es que yo tengo aval del ministerio. Primero, el ministerio no es una entidad que avale, ni son ente certificador, ellos son un ente regulador. Entonces, cuando alguien le dice a usted, es que yo tengo un instrumento avalado por el ministerio, digamos que el ministerio no es quien avala. Es un ente regulador, no ente que avala ni ente certificador. Es importante que lo sepan. ¿Listo?
Entonces, bueno, y toda esta historia del tema psicosocial, ¿para qué? ¿Para qué? Nos interesa, así como en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nos interesa que la gente no se accidente, no se enferme y finalmente no muera en el ejercicio de su trabajo. Pues en el tema psicosocial, en una categoría menor, en una escala menor, pues no nos interesa que esas tres cosas que acabo de mencionar ocurran, pero a raíz del riesgo psicosocial, ¿sí? Esperamos que no ocurran, siquiera, que no ocurra un accidente, que no ocurra una enfermedad laboral, que la gente no se muera en el trabajo, pero si llegara a pasar, esperaremos que no sea por causa psicosocial, ¿cierto? Si eso se llegara a dar, si se accidenta, pues que no sea a raíz del tema psicosocial, si se enferma, que no sea una enfermedad derivada del estrés, y si muere, pues que no sea que me suicido porque decido hacerlo por un tema relacionado con el estrés laboral. Pues, de lo macro a lo micro, nos centramos en la tabla ahora de la tabla de enfermedades laborales que fue actualizada en el año 2014. Se actualizó y se establecieron cuáles enfermedades se derivan del estrés laboral. Entonces aquí nos menciona algunas de tipo psicológico y otras de tipo fisiológico. Es muy importante reconocer, entender, revisar el tema de manera juiciosa y entender que el tema del estrés no es un tema netamente físico, ¿sí? No es lo que ve, que simplemente me sudan las manos, me da mal genio, me pongo rojo. Digamos que eso es lo menos relevante en temas de salud. Lo que realmente es relevante es todo lo que ocurre a nivel fisiológico cuando usted se estresa, la serie de sustancias que se liberan, cómo el sistema digestivo o a nivel de gastrointestinal es el sistema que sufre más cuando ese nivel de estrés es alto y más a nivel fisiológico. Las consecuencias del estrés o las manifestaciones del estrés físicas, que me sudan las manos, me da mal genio, que me pongo rojo, que cambio mi conversación, que me vuelvo agresivo, eso es relevante, pero no lo es tanto para el tema de enfermedad como lo que pasa a nivel interno. Lo que pasa a nivel fisiológico es grave realmente. Liberar una serie de sustancias que quizás no requería para ese momento, eso hace que una serie de sustancias queden en mi sistema digestivo y que no tengan cómo liberarse, porque si liberé adrenalina, yo tengo que salir corriendo para poder desaparecer esa adrenalina de mi cuerpo, pero esa adrenalina mi cuerpo empieza a generarla, yo me quedo quieto en un computador, pues eso es lo que va a empezar a tener impacto sobre el tema gastrointestinal. Entonces, importante que sepan que existen todas estas enfermedades que se derivan del estrés laboral según el decreto 1477 del año 2014. Quienes han hecho el ejercicio de ver juiciosos el decreto, se dan cuenta que el decreto está diseñado primero por categorías, por agentes de riesgo. Los agentes de riesgo psicosocial se encuentran en la página 26, 27 y 28 de este decreto y son el anexo 4. Y todas las enfermedades derivadas de cualquier agente de riesgo tienen una característica, es que en la columna izquierda muestran cuál es el agente de riesgo. Pues, por ejemplo, en el químico, entonces, no sé, soda cáustica, ¿quién está expuesto? Este cargo, este tipo de trabajadores. ¿Y qué enfermedad puede desencadenar? Y menciona la enfermedad. En el caso psicosocial pasa lo mismo. En el lado izquierdo nos menciona cuáles son los agentes de riesgo psicosocial y menciona pues los mismos de la batería, en otros términos, pero finalmente los mismos que mide la batería. Liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, demandas de trabajo y recompensa. En el centro hay una columna donde dice qué trabajadores están expuestos a esos cargos. Y al lado derecho nos muestra estas enfermedades. Entonces les invito para que den una pasadita, una miradita al decreto 1477, que es bien interesante conocerlo. No solo por el tema psicosocial, sino por todos los agentes de riesgo. Además que la clasificación quedó, digamos que lo muestra de una manera distinta. Para algunos muy impactante, para otros que somos como un esquema mental mucho más cuadriculado, nos gusta ver como ese diagrama, como esa forma. Bueno,
¿Cuáles son los agentes de riesgo psicosocial según la 2646, el desarrollo de la batería y la tabla de enfermedades? Pues esto que ustedes encuentran en esta diapositiva. Miren, dicen, la norma está diseñada para decirle a la organización, trabaje sobre esto, trabaje sobre las características del líder, sobre las relaciones sociales, trabaje sobre la capacitación, cuide las demandas ambientales, la carga de trabajo, la jornada, la compensación con su trabajador, el reconocimiento, y eso hará, en la medida en que usted cuida eso, pues eso va a hacer que su nivel de riesgo psicosocial sea menor, o por lo menos la percepción de la gente. Entonces, que este es un tema de percepción, es un tema subjetivo. Esto no es un tema definitivo o como el colesterol. Le saco una muestra de sangre y así me diga que comió ensalada o lechuga la última semana, o que, como que es lo único que come, pues la muestra no miente. En el tema psicosocial no ocurre eso. En el tema psicosocial yo le pregunto y el trabajador, dependiendo de su estado de ánimo, pues me responde. En ocasiones me responde con sinceridad y en otras la respuesta es muy subjetiva o está enganchada por alguna emoción o un sentimiento que lo invada. Si estoy de mal genio, pues respondo, pero ¿cómo me siento? Es que el sentir, el momento por el que esté pasando la empresa también es muy importante a la hora de hacer la medición, de hacer el diagnóstico. Entonces, importante que ustedes sepan que esto en teoría es lo que yo debo gestionar bien en teoría, ¿no? Es lo que establece la norma y lo que prueban también los resultados. Mire que en la práctica, si uno se da cuenta, si yo controlo estas 4 cosas, pues seguramente voy a tener espacios de trabajo saludables. Que parece que hay empresas que nos encontramos donde definitivamente es deficiente en las 4 categorías. Hay algunas que están en mejora y bueno, digamos que de eso se trata finalmente el diagnóstico de riesgo psicosocial. La idea es que yo pueda rankear esto, yo pueda poner un ranking y pueda decir, mire, de estas 19 variables que tengo ahí, la que más genera riesgo es esta y la que menos genera riesgo es esta. Por lo tanto, ¿dónde voy a priorizar y dónde voy a priorizar y dónde voy a poner mi esfuerzo, dónde voy a poner mis recursos? Porque finalmente yo tengo que jugar con un tema de recursos de seguridad, de la seguridad en el trabajo, un tema de recursos tanto de capacidad instalada como económicos, ¿no? Y los recursos de la ARL, que me puede ayudar la ARL también en términos de intervención. A mí me gusta usar, y de hecho no está bien y no es legal usar la frase reinversión, ¿no? Pero digamos que más allá de la reinversión, ¿qué me puede apoyar o aportar desde la parte preventiva a la ARL? Porque ese sí es el rol de ellos, ¿no? Apoyarme desde la prevención, evitar lo que hacen las aseguradoras de carros. Uno compra la póliza todo riesgo y ellos, para prevenir un siniestro por el conductor borracho, pues prefiere pagarme un conductor elegido, ¿cierto? Así me vaya de rumba cada 8 días. No, las ARLs juegan, guardando todas las proporciones, pues un rol similar. Prefiero o debe invertir en prevención y no invertir después ya en el tema en prevención y no en intervención. Y intervención sobre todo, la intervención de la rehabilitación, la intervención ya del enfermo, ¿sí? Mucha intervención primaria y secundaria es lo que deberíamos hacer. Andrea, voy a hacer una pausa y les voy a preguntar a todos si tienen alguna duda, quieren hacer una pregunta, tienen una consulta, si tenemos en el chat alguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano, preguntarnos, hacemos aquí un par. Vale, Milena, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Gloria, la licencia de la psicóloga que debe aplicar la batería psicosocial indica psicología de la seguridad. ¿Con esa indicación está habilitada para realizarla o qué tipo de especificación debe tener? Sí, lo que pasa es que las licencias más amplias, por decirlo de alguna forma, son la licencia del médico y la licencia del psicólogo. Con la diferencia que el médico no puede hacer lo que hace el psicólogo y el psicólogo no puede hacer lo que hace el médico. Pero si de carrera de base, tiene psicología, su licencia tiene el alcance. Cuando yo hablo de verifiquen las licencias, sobre todo, bueno, es importante que verifiquen la de la psicóloga, obviamente, que yo sea una psicóloga y que tenga la licencia. Pero si yo soy psicóloga y tengo licencia, con toda certeza voy a tener licencia para ser psicosocial.
la que deben verificar muy bien y deben tener un ojo ahí muy fino es en las licencias de los proveedores. La licencia que me da el proveedor que me hace el proceso. Llámese la empresa, no sé, Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo, para poner un nombre súper original. Pero es más focalizado en la licencia de los proveedores, del prestador del servicio, porque la psicóloga está implícito que sí lo puede hacer. De hecho, somos las licencias, por fortuna, que tenemos mayor alcance, que podemos hacer más cosas. Las de los médicos y los psicólogos casi que podemos hacer todo, excepto que yo psicóloga puedo hacerlo del médico, excepto que el médico puede hacerlo de la psicóloga. Son las dos licencias más amplias. Perfecto, Milena. Ahí está Gloria, que tienes otra pregunta. Acá tenemos más preguntas. Por ejemplo, nos preguntan, ¿quién me puede ayudar con la intervención del riesgo? Listo. ¿Quién te puede ayudar? Generalmente uno se la pone muy difícil a las empresas y uno dice, solo pueden hacer intervención, ¿no? Ya no hablo del diagnóstico porque está claro que es la psicóloga. Uno dice, no, la intervención tiene que estar a cargo de un psicólogo especialista en seguridad en el trabajo, pero resulta que no, porque si mi intervención está asociada con el tema de demandas ambientales y de esfuerzo físico, por ejemplo, un ingeniero perfectamente con su programa de pausas, activas y con su programa, no sé, de mediciones de higiene, ruido, iluminación, pues está controlando el tema de riesgo psicosocial y mira que no necesariamente es psicólogo. Mire, aprovecho esa pregunta, esta diapositiva es muy apropiada para responder eso. Yo no necesito que un psicólogo me haga demandas ambientales y de esfuerzo físico, ¿sí? Hay unos temas por acá de la jornada de trabajo que no es un tema que tenga que hacer un psicólogo, es una directriz de la organización donde me dice, mire, aquí se trabajan 8 horas y se respeta el turno. El tema de compensación, más directivo. El tema de oportunidades de desarrollo y sus habilidades, el tema de crecimiento dentro de una organización, plan de carrera. No necesariamente es una psicóloga. Con eso te resumo la respuesta. Perfecto, Milena, muchas gracias. Nos pregunta Luz Dari, ¿el instrumento desarrollado por la Universidad Javeriana lo solicita el psicólogo directamente o cómo hacemos para poder acceder a él? Bueno, entonces primero, seguramente que la persona, ¿me escuchas, Andrea? Y Milena, te estamos escuchando. Entonces, el psicólogo que debe aplicar el instrumento, debe hacer la evaluación de riesgo psicosocial, debe ser especialista en seguridad y salud en trabajo. Damos por hecho que todas las especializaciones en Colombia, en todas, puedo decírtelo con conocimiento incluso, con la certeza de lo que te estoy diciendo. Todas las universidades que dan la especialización en seguridad y salud en trabajo, cuando hablan del riesgo psicosocial, hablan de la batería de la Javeriana. Entonces le cuentan al psicólogo, mire, usted debe ingresar de manera gratuita porque el instrumento, la batería, el documento, el formato es gratuito. Usted debe ingresar a Fondo de Riesgos Laborales y ahí descarga los cuestionarios. Los imprime y multiplica esa fotocopia y lo aplica. Y la metodología para aplicarlo, pues cada psicólogo lo conoce, pero está en el manual también. O sea, digamos que eso es de conocimiento público. No es un misterio. Nada excepcional. Fondo de Riesgos Laborales, ingreso, descargo los formularios, los imprimo, hago la socialización, le cuento al trabajador de qué se trata. Lo que pasa es que hay un tema, porque debe hacer un psicólogo especialista en seguridad en el trabajo, porque hay un tema de confidencialidad, custodia y manejo de la información que sí está bajo nuestra licencia. Entonces, por eso no lo puedo aplicar otro perfil. No porque no pueda contarle la historia, porque el instrumento sea una cosa oculta, está gratuito y si quieren ahora todos pueden ingresar a Fondo de Riesgos Laborales, entran en la columna izquierda y dice estudios y en estudios descargan la batería, o sea, tenerla físicamente es fácil. Luego, eso tiene que ir firmado por un psicólogo especialista en seguridad en el trabajo. Es que esa firma es la asesoría pues que a ti te cuesta o el valor que te genera hacer el proceso. ¿Listo? Perfecto, Milena. Bueno, también nos preguntan, ¿los trabajadores por prestación de servicios cómo pueden ser respaldados por la presión laboral o exceso de funciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de empleados
del Estado tienen este tipo de contrato y que no están directamente en la empresa muchas veces. Bueno, les voy a hablar de una norma, digamos, reciente, conocida por todos, Decreto Ley 1072, para no irnos por allá en la 1443, capítulo 6 del año 2012. Lo que les voy a contar, les voy a hablar más de la reglamentación, y no solo para psicosocial, sino para todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión dice que yo soy responsable del cuidado en términos de seguridad y salud en el trabajo de mi colaborador, independiente de la modalidad de contratación. Lo voy a decir en unos términos populares. Quien pone el riesgo es quien lo controla. Ah, no, que es que yo le pago a usted por prestación de servicios, a usted le pago a destajo y usted es un indefinido, y como se llama popularmente en el sector público, usted es de planta. Independiente de la modalidad de contratación, yo debo garantizar todo el tema de identificación, control, monitoreo y seguimiento del factor de riesgo psicosocial. De hecho, en una posible enfermedad laboral, el tipo de contrato no exime a la organización de que usted no podía hacerlo. De hecho, para hablar un poco de eso, miremos los temas del trabajador en misión, suministrado por una empresa temporal. Si yo en una empresa temporal y le suministro un trabajador a esta empresa que se llama Rojito Pérez, esta empresa es responsable de todo el tema del cuidado y el sistema de gestión de este trabajador. No soy yo, que soy la empresa contratante. O sea, contractualmente tenemos unos acuerdos y contractualmente yo tengo unas responsabilidades, pero el tema de la seguridad y salud en el trabajo es de la empresa usuaria donde yo estoy. No importa la modalidad de contratación. Debo darle el mismo tratamiento que cualquier trabajador. Es importante saberlo, y no lo dice psicosocial, lo dice 1072 con todos los peligros. Mil gracias, Milena. ¿Continúo con preguntas o vas a continuar con contenido? Dame una más, ¿tienes muchas? Sí, es que nos han llegado hartas. Dame una más. Bueno, nos dice Juan. Bueno, no sé qué tan difícil, pero bueno, acá Juan nos pregunta, ¿qué momento, fecha o jornada, si en la mañana, en la tarde, en qué momento es más idóneo aplicar esta batería al ser un tema de percepción y que depende del estado de ánimo de la persona y del momento de la empresa? ¿Qué sugieres? Me encanta la pregunta de Juan. Mire, primero, la empresa no puede estar pasando por una crisis. Tuve una empresa del sector transporte y dice, Milena, estamos próximos a aplicar la batería, y entonces coincidimos que me estaba contando, es que hace 2 meses nos pagan el salario. Yo le pregunté, ¿esa es una condición de toda la empresa? Sí, es que estamos en un proceso de reestructuración. Yo le dije, en este momento es un desacierto absoluto aplicar la batería. Entonces, la empresa no puede estar pasando por ninguna crisis, ¿cierto? No puede estar pasando por un momento así crítico, como por decir alguna cosa estoy diciendo el salario, pero también puede que esté cambiándose de sede, que tenga sobrecarga de trabajo, que esté en una temporada alta. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a las ventas o al tema comercial y estoy en diciembre, pues no es el momento. No puede ser finalizando el turno. Generalmente la gente, si yo tengo media hora para salir y la encuesta me toma 45 minutos para aplicarla, pues seguramente que tampoco lo hice bien. Iniciando el día, entonces para Juan, que me encantó la pregunta, entonces para Juan no puede estar pasando la empresa por una crisis, debe estar en uno de esos momentos que son muy tranquilos, tanto por pico de trabajo como por estructura organizacional. Debe ser dentro de la jornada laboral. Yo no puedo aplicarle ese cuestionario, no es que venga el sábado, aplicar no trabajamos los sábados, pero venga el sábado que vamos a hacer la encuesta de riesgo psicosocial. O no lo puedo hacer finalizando el turno, ¿sí? Yo debo propiciar también el escenario, es que es importante propiciarlo. Obviamente no voy a entrar a revisar cada caso, no, es que este señor se divorció, este se separó, a este le pasó tal cosa, a este le pasó tal otra, pues seguramente no, pero sí, desde lo que acabo de mencionar, eso sí lo podemos evidenciar, que la empresa no esté pasando por una crisis, que sea durante la jornada laboral, que ojalá sea iniciando la jornada laboral y no terminándola. Y ya esas son como las recomendaciones más relevantes. Hay unas empresas que aplican post fiesta de fin de año. Bueno. También sería muy de quiero inducir respuesta favorable. Depende cómo la de la fiesta, ¿no? Listo, Andrea. Entonces continuemos. Listo, dale, continúa.
¿Listo? Ok. Tú vas leyéndolas ahí y si hay de pronto una repetida, entonces esa ya no la respondemos y pasamos a otra ahorita que hagamos otra ronda. Bueno, Vale, perfecto, muchas ok. gracias. Entonces, señores, decimos que lo que debemos gestionar de manera correcta y de manera adecuada dentro de las organizaciones, pues son estas 4 categorías. Pero a nivel extralaboral, las condiciones extralaborales también influyen sobre mi estado emocional. ¿Y qué influye? Aquí hay algunas de las variables que influyen sobre mis condiciones emocionales. Esta responsabilidad absoluta de intervenirla y la puedo intervenir directa. Bueno, más las dos son responsabilidades, lo que pasa es que esta intervención es directa. Yo elijo cuando capacito a mis líderes, yo elijo, yo decido, yo implemento, hago. En el tema extralaboral, pues si a mí me dicen que el riesgo más alto es la situación económica del grupo familiar, pues yo no podría ir, venga, te traje aquí 100.000 pesitos, a usted 200, a usted 300, me va por nómina, les va a subir en salario, solamente que no. Lo que yo tengo aquí que buscar son estrategias y alianzas, la caja de compensación es maravillosa, y los fondos de empleados para que se conviertan en un aliado y me ayuden a gestionar estas condiciones extralaborales. Difícilmente son de control interno en la organización o solo. Yo no puedo gestionar el tema psicosocial solo. Si no me apoyo en las cajas de compensación, si no me apoyo en las EPS, si no me apoyo en las alianzas, si no me apoyo en los fondos de empleados, difícilmente voy a poder gestionar las condiciones extralaborales, porque son temas donde yo necesito de otros y donde es la unión de muchas fuerzas. Yo quisiera, ¿qué más quisiera? Yo si fuera la jefe de todos ustedes, darles a ustedes una casa, subirles el salario, que cambien de estrato, no sé, etcétera. No les digo que comprar carro, porque el tema del transporte ya vamos a hablar. ¿Qué más quisiera uno que hacer eso? Pero eso es inviable, eso no lo puede hacer desfasado, está fuera de todo contexto y toda probabilidad. Entonces, lo que yo sí puedo hacer como empresa es hacer unas buenas alianzas, una caja de compensación que sea eficiente, que tenga claros sus procesos, que tenga muchos temas de recreación, que tenga auxilios de educación, que tenga convenios para temas de salud, que el gimnasio, que talleres, que cosas de cocina, fondos de empleados, créditos con bancos, préstamos por libranza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero solo, pretender hacer solo el tema extralaboral, pues es muy complicado. Hay una responsabilidad nuestra alta con relación a la percepción del riesgo que tiene la gente frente al desplazamiento en Bogotá. La gente se queja, es que el trancón de Bogotá, pues, la expresión, es una porquería. Entonces, que el trancón de Bogotá es una porquería. De hecho, el trancón de Bogotá es una realidad. O sea, no es el que le pone el nombre porquería es la gente, ¿sí? El trancón simplemente es un trancón, ¿sí? Luego, la relación que usted establece con el trancón es lo que lo hace el trancón bueno o malo. Finalmente, el trancón de Bogotá es una realidad que no se puede desconocer y usted frente a las realidades tiene que hacer dos cosas. Entonces, esta es mi realidad. Entonces, aprendo a convivir con esa realidad o me alejo de esa realidad porque siento que me hace daño. Entonces yo digo, el que lo estresa y el que se está enfermando por el trancón de Bogotá, hay muchos pueblitos donde no hay trancón. Sutamarcha me dijeron que por allá no había trancón. El tema es que mañana va a tener otro riesgo, ¿no? El de mañana de pronto sea que está sin empleo y ya sea el tema económico. Pero en realidad el tema del trancón de Bogotá no lo puedo mitigar como organización y no puedo asumir, es que yo le voy a disminuir el riesgo psicosocial porque va a contratar una ruta, o el teletrabajo lo va a solucionar, o lo va a solucionar el horario flexible. Mitigan, claro, ayudan, pero eso no va a eliminar la percepción del riesgo mientras usted y yo, Sandra Miguel, no cambiemos la forma de relacionarnos con con la realidad llamada desplazamiento o transporte en Bogotá. Entonces, el transporte en Bogotá es una realidad, es congestionado, somos la población con mayor número de personas o la ciudad con mayor número de población en Colombia. Generalmente no somos de Bogotá, yo no soy de Bogotá. Y entonces en Bogotá uno se casa, en Bogotá tiene hijos, en Bogotá compra su casa, en Bogotá compra su carro, compra otro carro para pico y placa.
y agréguele a eso una cultura donde no damos espacio, donde salgo de mal genio, donde prefiero pasar, aquí no aplican el que primero un carro, después otro, que si está el semáforo en verde pero no hay paso, pues es paro para no generar congestión. Ese tema de cultura tampoco funciona. Entonces, en el tema extralaboral, más allá de ponerles ruta, más allá de el teletrabajo y más allá de todos los controles que son válidos, que funcionan, lo que funciona acá es el principio de realidad. Yo tengo que promover en mis trabajadores que aprendan a relacionarse con el transporte en Bogotá. Y suena hasta grosero, pero yo tengo que decirle a mi trabajador que para llegar temprano hay que madrugar. ¿Sí? Quizás al trabajador no le guste y le impacte, no, me está maltratando, acoso laboral, pero tiene que reconocer, o sea, debo llevar al trabajador a que reconozca que si no madruga, pues el problema del trancón va a ser complejo, o el trancón se le va a convertir en un problema. Y si usted es uno de los que le encanta andar en carro, pues madrugue el doble, porque es que si usted en Transmilenio se demora 1 hora, en carro se demora 2 o 2:30. O yo no sé a los que habremos vivido, yo he vivido hasta un trancón de 3 horas. Pero si yo lo preveo, si yo sé que voy a llegar con ese tiempo, pues que me voy a durar tanto desplazamiento de un sitio a otro, pues yo debo salir preparada para eso. Entonces, en temas extralaborales, ¿qué hay que hacer? Hay que identificarlo, pero la intervención es muchas alianzas y sobre todo, para el tema del desplazamiento, mucha formación al trabajador en enseñarle estrategias de afrontamiento. No puede, además que a nosotros nos encanta quejarnos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero usualmente uno escucha a la gente, el problema es mi jefe, el problema es la empresa, el problema es por ejemplo, trabajan en un PQR, ¿saben qué es un PQR, no? Entonces, donde la gente llama molesta y llama pues a poner sus quejas, sus requerimientos y hacer sus reclamos, pues porque el cargo está concebido para eso. Pero aún estando el cargo concebido para eso, la gente espera que los llamen a felicitarlo, por ejemplo. Eso no va a pasar. Es importante que la gente, y entonces si llaman molestos, pues estamos diseñados para eso, para que me hagan peticiones, quejas y reclamos. Pero la gente cree que el que está mal concebido es el cargo y que el malo es el cargo. ¿Hasta que no? El cargo es maravilloso y genera una cantidad de empleos, ¿sí? Lo que no está bien es contratar gente que no esté preparada para recibir quejas y reclamos todo el día. Entonces, ahí es donde es importante empezar a entender que el tema psicosocial depende mucho del afrontamiento y depende mucho de las condiciones o de la interacción mejor que yo tenga con esas realidades. ¿Listo? Bueno. Llegó la parte que más me gusta. Para hablar de riesgo psicosocial, tenemos que hablar definitivamente, y va muy conectada con lo que acabo de mencionar, con las características de personalidad y estilo de afrontamiento. Yo tengo por ahí una frase que me parece graciosa, pero hay gente de verdad que nace estresada, ¿sí? Y a veces las empresas los contratan y pretenden rehabilitarlos allá en las organizaciones o que allá no se estresen. Eso es como el que es infiel o porque no digo que no solo los hombres, las mujeres infieles, que somos, que sean infieles. Pretender que va a cambiar, pues no, le gusta el tema, ¿cierto? Entonces, como me gusta y como convivo con eso y como me va bien, pues no tengo por qué dejar de hacerlo. Entrar a un cargo no le va a cambiar la personalidad a la gente. Entonces, por eso es muy importante que cuando lo seleccionenlo con la personalidad que requiere, porque definitivamente el cargo no lo va a cambiar. Y si usted lo necesita con alta tolerancia a la frustración y lo contrata lo contrario, pues definitivamente ahí está el error y ahí va a estar, digamos, como el principal detonante del riesgo psicosocial está en la contratación que no se hace bien dentro de las organizaciones. Yo invito a las organizaciones a que inviertan más en los procesos de selección. Eso es prevención del riesgo psicosocial. Dejen de usar esas pruebas proyectivas, gratuitas de internet y realmente hagan una inversión sobre un proceso de selección con pruebas psicométricas confiables que a ustedes le permitan predecir la personalidad y el estilo de afrontamiento. No es suficiente un psicólogo haciendo una entrevista sin armas y sin herramientas. Imagínense usted a un médico sin exámenes médicos. ¿Cómo va a poder predecir qué tiene ese trabajador? Solo por lo que le esté contando. Pasa algo similar con los psicólogos, ¿no?
yo no puedo identificar su personalidad solo con una conversación, pues puedo ver alguna tendencia, pero no puedo predecir cómo se va a comportar. Entonces, invertir en temas de pruebas de selección confiables es bien importante para prevenir riesgo psicosocial. Exámenes ocupacionales bien hechos. Pero ¿cómo se me coló este señor con una hernia discal? Pues es que se demoraron 3 minutos en el examen médico. Entonces, bien importante empezar a hacer unos buenos filtros para que cuando tengamos un colaborador, pues tengamos un colaborador que realmente le gusta, que tiene el talento para eso, que tiene la competencia y que en términos de salud, pues también puede responder en consecuencia. Bueno, todas las empresas deben, no es un capricho, deben tener un programa de vigilancia epidemiológica del riesgo psicosocial. Importantísimo, ¿dónde encuentran los lineamientos de este programa? Estos lineamientos los encuentran en el artículo 17 de la resolución 2646, que deben garantizar que diga, que tenga una metodología, un objetivo, un procedimiento, cómo voy a custodiar la información, que tenga unos indicadores y que tenga obviamente un presupuesto por parte de la organización para llevar a cabo pues, todo el proceso, tanto de identificación como de intervención del factor de riesgo psicosocial. Entonces, todas las empresas, todas, excepto las fuerzas militares, ¿no? Deben tener un programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial y otros programas de vigilancia dependiendo del peligro prioritario de su empresa. Hay unas que tienen psicosocial y el osteomuscular, otras psicosocial y químico, psicosocial y ruido, psicosocial y auditivo, psicosocial visual. Dependiendo del peligro prioritario de su empresa, debe tener un programa de vigilancia. Pero siempre estos deben ir acompañados del psicosocial, de la manito del psicosocial. O sea, que los psicólogos debemos estar en todas las empresas, nada que hacer. Los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, por lo menos hacer el proceso de diagnóstico y dejarle lo que van a ver ahorita, una propuesta de intervención. Entonces, ¿yo qué pretendo hacer o para qué se hace el diagnóstico de riesgo psicosocial? Pues finalmente para que me diga de estas 19 variables, cuál es la que debo intervenir de manera prioritaria y en qué áreas, sectores, grupos, áreas de trabajo, ciudades, procesos, debo hacer grupos focales, que son, estas son pruebas confirmatorias, ¿no? En cuáles hago grupos focales, en cuáles entrevistas semiestructuradas, en cuáles análisis de puesto de trabajo y en cuáles personas, ya no grupos, hago pruebas confirmatorias de estrés laboral. Esto es lo que evalúa el riesgo, la batería, a nivel intralaboral. Pues yo lo que necesito saber es, si tengo 19 variables, pues yo necesito saber cuál es la que tengo que intervenir ya y cuál me da un poco más de espera, ¿cierto? Vamos a suponer que yo les doy 100 pesos y soy gerente de la organización, le digo, mire, allá para la intervención de riesgo psicosocial le voy a entregar 100 pesos. Pues usted dice, pero es que 100 pesos y todo esto son 19 variables, no, pues puedo mirar cuál es la más crítica y sobre esa trabajo. Como en los otros sistemas de vigilancia, ¿no? En la línea epidemiológica siempre miramos qué es lo que tiene más impacto sobre la mayoría de la población y sobre eso me centro. Y ahí me va a gastar los 100 pesos. Entonces, ya sea que lo haga mediante grupos focales, entrevistas, análisis de puesto de trabajo o que tome la guía de intervención, valga la cuñita acá, yo hice parte del grupo de expertos que realizamos o desarrollamos en el año 2015 la guía de intervención para los factores de riesgo psicosocial. Entonces, esta guía de intervención nos habla de intervención primaria, secundaria y terciaria. La intervención primaria está muy focalizada al total de la población. Casi que cuando uno hace primaria, hace una intervención transversal. Cuando hacemos secundaria, estamos pensando más en grupos pequeños. Por ejemplo, el grupo de líderes o por ciudades, ¿no? Es que Cali, Barranquilla o Medellín, dependiendo de dónde tenga sede la empresa, o por áreas. No es que los de contabilidad, los de recursos humanos, pues me voy focalizando. Y la intervención terciaria es donde no quisiéramos llegar, porque la intervención terciaria es esa intervención que está dirigida al individuo, pero no al individuo sano, al individuo sintomático. Entonces, el individuo que me trae una incapacidad de la EPS, o al individuo que cuando le pregunté en la encuesta de riesgo psicosocial, levanta la mano y dice, muy alto, escribe, muy alto, le estresa la casa, sí, le estresa el trabajo, sí, tiene estrés, sí, tiene síntomas, sí, a todo responde, sí. Entonces, esos casitos o esas personas, pues, para nosotros en un esquema de vigilancia epidemiológica decimos, oiga, a estos señores hay que chequearlos. La vigilancia, múltiples opciones.
Entre ellas, la primera y la que a mí más me gusta, verificar si eso que escribió era cierto. O si fue una condición solo del día que respondió la encuesta. Y después, si lo amerita, hacerle una prueba confirmatoria de estrés, o una entrevista semiestructurada o un análisis de puesto de trabajo, o lo envío con un grupito de personas para hacer un grupo focal. Entonces la intervención terciaria es bien, bien importante, porque donde nosotros controlamos la intervención terciaria, estamos previniendo que este señor se me enferme en el largo plazo y me desencadene alguna de las patologías derivadas del estrés. Entonces, bien importante nosotros hacer intervención juiciosa, primaria, secundaria y terciaria. ¿Listo? Aquí describimos un poco cuáles son las estrategias de cada tipo de intervención. Y acá, ¿quiénes serían unos posibles sujetos de vigilancia para nosotros? Cada empresa establece y define quién es su sujeto de vigilancia. Si usted dice, no, es que mi sujeto de vigilancia es solo el que me trae acá una incapacidad y me dice, mire, me incapacitaron por un episodio de estrés agudo, solo esos vamos a vigilar, pues vigilamos solo esos. ¿Por qué? Porque en temas psicosociales no existe una norma que me diga específicamente que yo tenga que vigilar personas. Ahí me obliga a vigilar situaciones, el liderazgo, las demandas, el control, la recompensa. Pero si uno se va a un tema conceptual de lo que es un sistema, un programa de vigilancia, pues toca vigilar personas. Entonces, por eso el tema de quién es mi sujeto de vigilancia está muy, digamos que es un tema muy de asesoría especializada, donde le dice, mire, yo le sugiero que para esta organización sujetos de vigilancia sean todos los que puntuaron muy alto en la batería y todos los que les traigan un diagnóstico de la EPS o de la ADL. Otras empresas dirán, no, mi sujeto de vigilancia es cuando esté enfermo y solo si es origen laboral. ¿Sí? Pero digamos que depende, ahí va a depender mucho de la asesoría que ustedes tengan. Bueno, ¿y qué pasa cuando un trabajador o un médico, como el de la foto, sospecha que eso que le está pasando o esas de las 26 enfermedades que mencionamos es derivada del estrés? Pues le corresponde al médico tratante de la EPS, no al amigo, no al novio, no al particular, que le diga, ay, sí, esto es un estrés postraumático. Y el que le dio el diagnóstico es el amigo o es particular. No, tiene que ser el médico tratante. Si un médico de la EPS, un médico tratante, establece o considera mejor desde su criterio médico que eso que le está ocurriendo, o ese síntoma, o ese diagnóstico, porque ya tienes un diagnóstico acá, que ese diagnóstico tiene un origen laboral, pues inmediatamente lo que hace el médico de la EPS es que se lo pasa al médico de la EDL. La EDL seguramente le hará lo propio en términos de atención, en términos de rehabilitación, y su junta médica, como casi en todos los casos, dice no, el origen no es laboral, y el común dice no, el origen no es común, ¿cierto? Entonces ya le corresponde a la junta médica regional entrar como a definir si la patología de este trabajador es o no derivada del estrés laboral. Si la junta regional, digamos, si el trabajador no está satisfecho con el dictamen, pues lo que hace es que dentro de sus 10 días hábiles solicita que sea evaluado por la Junta Nacional, y ya será la Junta Nacional la que tome la decisión si tiene alguna pérdida de capacidad laboral o no, y si la tiene, pues en qué porcentaje. Este es el proceso, digamos, del protocolo: verificar el diagnóstico, confirmarlo, evaluar, ponderar. Entonces ahí empezamos con unos valores, hay unas fórmulas específicas aquí en este protocolo de determinación, y pues tomar finalmente la decisión. Les cuento que desde la realidad es muy fácil que a una persona le diagnostiquen, por ejemplo, un estrés postraumático derivado del estrés. Y les voy a decir por qué. Hoy trabajo en un banco y me asaltan, y mañana sufro estrés postraumático, pues evidentemente es a raíz de lo que me pasó en mi trabajo, ¿cierto? Soy un alto directivo, trabajo en la tarde, en la noche, correos van, correos vienen, y me da un infarto miocardio. Seguramente que también uno encuentra las relaciones muy fácil, pero curiosamente la enfermedad que es más común derivada del estrés laboral es muy difícil de identificarla o asociarla. Y me voy a remitir a esto de diapositiva para hablarles de esto. Recuerden que hay 26 enfermedades derivadas del estrés. Claro. Entonces, y entre las más comunes tengo las relacionadas con el tema de gastroenteritis.
¿cierto? Úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera péptica, gastritis, dispepsia, síndrome del colon irritable acá uno, trastorno del sueño, bueno, hasta aquí. Digamos que tengo como unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagnósticos que pueden estar asociados al estrés laboral. Nota que siendo los más frecuentes, porque la mayoría en algún otro momento ha tenido alguno de estos episodios. La mayoría, no pues sí que todos. Pero es muy difícil, te digo que no conozco un caso, donde le hayan diagnosticado a un trabajador que su gastroenteritis es derivada del estrés. Y pueda que sí, pero probar esto médicamente no es tan fácil. Entonces, ¿por qué hago esta observación tan importante? Para decirles, señores, de lo que más nos enfermamos es lo que menos podemos identificar a nivel clínico, a nivel de juntas médicas, a nivel de juntas regionales, como de origen laboral. Por lo tanto, lo único que nos resta es invitar, promover, gestionar, ayudar a que el trabajador aprenda a manejar todas esas situaciones que lo estresan, que aprenda que hay unas situaciones que hay que eliminar, que hay que soltar, que si tiene que divorciarse, pues se divorcia, si es por su salud, que si tiene que cambiar de ciudad, pues lo tendrá que hacer, si tiene que renunciar a un cargo, lo tendrá que hacer, porque es su salud mental, finalmente. Pero a veces la gente que se queja mucho, la que más permanece en una organización. A veces le preguntan, ay doctora, ¿y yo cómo hago? Miren, esta empresa no me quiere, no me ayudan, no me dan, no me pagan lo justo, me maltratan, ¿qué hago? Pues, ¿cómo me puedo ayudar? Y yo, pues, con una carta de renuncia, ¿no? Porque esa es una forma fácil de solucionar y erradicar un problema que para usted se le está convirtiendo en un problema de salud mental. Entonces yo digo, si aquí no me valoran, es como, bueno, hablemos de mujeres y hombres, vamos a ver el caso de las mujeres. No, es que no me quiere, no me valora como mujer, me maltrata mi autoestima, tal. ¿Y quién es? No, mi esposo. ¿Y cuánto lleva? No, 15 años. ¿Sí? En teoría uno desde la salud mental, desde otro foco, uno diría que no se divorcie. Quizás les resulta más fácil, más barato, saludable. Entonces, de verdad que aquí solo nos resta invitar a la gente, venga, señores, aprendamos a manejar las situaciones, no nos quedemos dándole vuelta a una situación y estresándonos, cambie, modifique, elimine, controle. Pero hay un trabajo individual bien importante que le corresponde y que solo lo puede hacer pues uno mismo. Señores, vamos a entrar a una ronda de preguntas, creo que nos queda un minutico, Andrea. Que sí, mire. Bueno, Tenemos pues cualquier cosa, porfa, me las haces llegar o que ellos nos las hagan llegar por correo. claro que sí, ya les voy a explicar cómo. Antes de iniciar con nuestra acostumbrada encuesta, sí quiero hacerles dos preguntas o queremos hacerles dos preguntas. La primera es, ¿su empresa ya aplicó la batería de evaluación de riesgo psicosocial este año? Y les agradecería si nos responden a través del chat. Su empresa, voy a repetirla, su empresa ya aplicó la batería de evaluación de riesgo psicosocial este año. Los invito para que de verdad nos escriban a través del chat, nos pueden escribir sí o no, simplemente es una respuesta sencilla, ir escribiendo sí o no, y con eso podemos hacernos una idea de cómo están en general las empresas respecto a este tema. También, para quienes nos están informando en este momento que sí la aplicaron ya, sí nos pueden escribir en qué mes lo hicieron. ¿En qué mes de este año ya hicieron la aplicación? Unos segunditos mientras nos van llegando sus respuestas. ¿Listo? Listo, perfecto, ya nos están llegando acá. Muchas gracias a todos por su participación. Y también vamos a pedirles que nos ayuden respondiendo la encuesta que está apareciendo en este momento en su pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy?
el conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Recuerden que esta sí no la vamos a enviar a través del chat, sino que simplemente deben dar clic en alguna de las dos opciones que en este momento se encuentran apareciendo en su pantalla. Les recordamos que para nosotros es muy importante su participación y su calificación de esta encuesta, ya que es la forma en cómo podemos evaluar a los conferencistas. Solamente deben dar clic. Perfecto, de esta manera entonces vamos cerrando el sondeo. Bueno, infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos en este momento ¿Responder preguntas? Sí, responder preguntas. Sin embargo, en pantalla les vamos a dejar, en este momento ya les está apareciendo, el correo consultoría@unipymes.com. Ahí ustedes lo están viendo en la parte de abajo, consultoría@unipymes.com. Si ustedes tienen preguntas respecto al contenido que nos dio Milena, muy interesante por cierto, pueden hacernos llegar sus correos electrónicos con las preguntas para que nosotros se los redireccionemos a Milena. Además que tenemos próximamente un curso. Y vamos a tener un diplomado sobre riesgo psicosocial. Entonces, para todos los que quieran averiguar, inscribirse, súper invitados pues a que nos contacten. Pueden contactarnos como ustedes lo están viendo en la pantalla, al 317-698-4550 con Pilar Anaya, o también ingresar a www.tiendaempresarial.com. Ahí ustedes van a encontrar el diplomado que Milena nos va a estar dictando. Este va a ser ahorita en noviembre, entonces para que se apunten. Y si tienen las preguntas, nos las hacen llegar a consultoría@unipymes.com. Por favor, les recuerdo que en el asunto debe ir especificada la conferencia de la cual estamos hablando para poderle direccionar esas preguntas a Milena. Y bueno, un muy buen abrebocas, Milena, para el curso que vamos a tener. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Milena. Con mucho gusto, y entonces a todos, pues no, háganos sus preguntas, revisen el tema del diplomado, revisen también al interior de su organización las asesorías, pidan también asesoría con sus ARLs, y gestionar el riesgo psicosocial, yo insisto, es un tema similar a todos los sistemas de vigilancia. Lo que cambia es la forma y pues porque la finalidad es la misma, ¿no? Cuidar al trabajador. Que te dan feliz tarde. Hoy es viernes, ¿jueves? Feliz fin de semana. Yo no estoy despidiendo de viernes, pero bueno, tengan feliz fin de semana y muchas gracias por participar y gracias a ti por acompañarnos. Claro que sí, Milena. Por apoyarme, por ayudarme, pues. Claro que sí, Milena. Mil gracias a ti por la sesión de hoy. A ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión. Fundación Unipymes les desea que tengan una feliz tarde. Hasta luego.